Ok. Bueno, pues bienvenidos a Yoga Estudio 19, al curso sobre el Tao Te Ching que está impartiendo el doctor José Eduardo Tappan. Si les ha gustado el curso, no olviden compartirlo para que llegue a más personas. Esta ya es la clase número 7. Nos faltan todavía 2 clases, que es la del 20 y 27 de mayo. Y bueno, nada más, aquí les puse el link de la página de Facebook en donde estamos compartiendo la información para que estén pendientes para futuros cursos. Y pues bueno, como hemos visto en el curso del Tao, la vida se puede hacer desde diferentes apuestas siempre y cuando estemos concernidos por ellas. Le cedo la palabra al doctor José Eduardo Tappan. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ha habido algunas preguntas precisamente sobre esto del curso del Tao, pero muchas de las preguntas quiero decirles que ha sido más en el estilo de lo que hemos venido trabajando antes, esta parte del diálogo que existe con la parte de las tradiciones occidentales, y bueno, entonces, como habíamos quedado esta primera media hora, lo voy a dedicar a responder esas preguntas. Una de ellas llegó precisamente hace unos 5 minutos y dice así, miren. A ver, permítanme un segundo. Dice: leyendo este maldito yo de Cioran, Camille Cioran, encuentro una cita interesante. Comienza la cita, dice: la nada para el budismo, es decir, para Oriente en general, no implica la significación siniestra que nosotros le damos. Se confunde, por el contrario, con la experiencia extrema de luz, o, si se prefiere, con el estado de extrema ausencia luminosa. El vacío radiante es el ser que ha superado todas las propiedades, o más bien un no ser extremadamente positivo que dispensa una dicha sin materia, sin substrato, sin ninguna base en el mundo alguno. Y aparece la pregunta a partir de estas cuestiones: ¿qué es la nada en el Tao? ¿Y cómo se distingue el concepto filosófico de nada en el pensamiento moderno? ¿No sería posible pensar algún parangón en Occidente con la obra El fruto de la nada y otros escritos del maestro Eckhart y de un agudo lector de este mismo, que es Heidegger? Parte de lo que yo he estado como intentando transmitir es que el pensamiento, por ejemplo, esto que dice Cioran alrededor de suponer que el budismo puede ser considerado un canon del pensamiento oriental, muestra la ignorancia de Cioran sobre el pensamiento oriental. El pensamiento oriental es muy diverso. Y quiero decirles que Cioran es yo soy uno de sus lectores más que lo siguen con mayor profusión. Me encanta Cioran. Pero sin embargo, ese juicio de suponer que el vacío es esto en el budismo y por lo tanto en el pensamiento filosófico oriental, hubo más de 100 escuelas de pensamiento filosófico básicamente orientales, más de 100, de las cuales sobrevivieron alrededor de 7 u 8, y esas 7 u 8 que sobrevivieron con un pensamiento profundamente fuerte. Ya hablamos de Confucio, estamos ahora hablando también del asunto de Lao Tse, con el Tao Te Ching, con el Tao, pero hay muchos otros pensadores que piensan las cosas con matices diferentes y todo esto. Aquí, por ejemplo, lo que pasa es que para nosotros, un contemporáneo de Lao Tse, del pensamiento occidental, es todo el concepto de dialéctica que tiene Heráclito. Entonces, el pensamiento de la dialéctica de Heráclito
es muy importante porque dice, nunca nos bañaremos en el mismo río, porque las aguas siempre serán distintas, porque el río siempre será otro, aunque sea el mismo es otro. Ese sentido de dialéctica es muy importante porque sí se aproxima mucho más al Tao, ese sentido de cambio, de movimiento, de todo esto. Sin embargo, la crítica que hace Parménides a Heráclito es lo que yo siento que es donde está situado ya el pensamiento occidental, ya como canon. Esa crítica de Parménides va generando la idea en donde, por ejemplo, ¿qué es lo que dice Parménides? Dice, a ver, Heráclito, es mentira lo que tú propones que todo venga en un sentido de dialéctica, en donde las cosas son y no son, y eso es necesariamente, viene caminando de la mano. Dice, por ejemplo, no podemos pensar el no ente, dice Parménides. Existe el ente, pero no es posible pensar el no ente. Entonces, a partir de esta cuestión de Parménides, de decirle a Heráclito, toda tu dialéctica es falsa, es a partir de eso, de decir, no hay el no ente. Pero el tema de aquí es que es precisamente el problema en donde están situados, o sea, la perspectiva de Occidente. Ese es el asunto. Porque, por ejemplo, la propia cita de Cioran nos dice que, por ejemplo, el no ser es este camino en donde, gracias a la posibilidad de ser, en el no ser, llegamos a un estado de iluminación, a un estado quizá de paroxismo, un estado en donde hemos sido tocados por una luz brillante, por un sentido de epifanía que ha cambiado la vida y que entonces estamos en una situación en el mundo iluminada, distinta. Bueno, el Tao se opone a eso. Eso está mucho más cerca al pensamiento confuciano y budista que taoísta. El Tao no cree en grandes luces, grandes cambios, grandes iluminaciones, grandes acuses de recibo que cambian de signo el rumbo de la historia. El Tao todo el tiempo nos está hablando, todo el tiempo lo que nos dice el Tao es que es irrenunciable la cuestión del no ser y del ser. O sea, están dialogando siempre, siempre. Y entonces a veces para advertir el ser tenemos que saber qué es el no ser. O sea, y el no ser para el Tao es totalmente distinto a como lo está pensando Confucio, Cioran, que supone que lo piensa el Buda, en el sentido en donde del ser, este ser pensado desde el budismo en el sentido de el que se aferra a todas las cosas, el que quiere todo, y que entonces la posibilidad de iluminación está en el sentido de desapegarse de todo eso. En ese sentido es común a lo que propone también el Tao. O sea, lo que el Tao lo que propone es que hay dos estados del ser, o sea, de estar en el mundo. El ser enjaulado y el ser que sigue el Tao. El ser enjaulado, el ser que es el ser preso, esa persona sí es el que colecciona todas las cosas, es el que está en la experiencia, ese es el que busca la iluminación. O sea, para el taoísmo, la idea de que se busque algo, la iluminación, la perfección, el estado, esa búsqueda así es tramposa, porque lo que propone el Tao es que no debemos de buscar nada, debemos encontrar y debemos de encontrar en las pequeñas cosas. No, el que persigue la gran iluminación, ese sentido como de catarsis mística y que lleva a un estado de plenitud y todo eso, lo que propone el Tao es que eso es una condición de ser en la medida en que vayamos caminando del no ser al ser. Eso es lo que es importante para el Tao. El Tao, el no ser no es un estado de iluminación, es lo opuesto. El no ser es el ser enjaulado, aquel que no es, porque está atrapado en una serie de códigos, de ideas, de lo que debe hacer, lo que tiene que hacer, lo que es correcto, aunque eso que suponga que es correcto y bueno, sea ser santo, sea ser perfecto, o coleccionar coches, o cualquier cosa que esté desde el yo, desde la conciencia, guiando el camino, para el Tao, ese es el ser enjaulado. En el Tao no hay nadie que administre, dirige, coordine el camino. El camino es el camino, por eso se llama el Tao Te Ching. Este Tao es el camino, y el camino
en ese sentido de la revelación, pero de la revelación de nosotros, no de las revelaciones cósmicas, sino donde podemos nosotros advertir estas posibilidades del ser, pero también esto es importante, es como la oscuridad y la luz. No sabríamos jamás que estamos en el ser si no hemos estado en el no ser, en el ser inauténtico. Y aquí estamos otra vez con Heidegger, con la existencia inauténtica, con el uno no puede, uno como ente anónimo, como si fuera simple y sencillamente un zombie, ¿no? Eso es algo que para el Tao está claramente como pensado, ¿no? Bueno, entonces entendido así, esto ayuda mucho a aclararla. Entonces, pensado así, el no ser no es algo, es simplemente toda persona que está en modo automático está en el no ser. Y el ser estará en aquella persona que al beber agua está bebiendo agua y está disfrutando esa agua que está bebiendo, y que si está viendo una planta, está ahí viendo esa planta, y si está en donde esté. Ese es el Tao. Entonces, por eso en el Tao no tiene un sentido de gran... Al rato vamos a hablar de lo que podría ser esta ética del Tao, de estar persiguiendo la iluminación, el estado puro, la verdad, la perfección, el encuentro del hombre con la verdad. Simplemente supone que si uno está en el Tao, está en la verdad. No tiene que perseguirla, la encuentra. Ahora, el vacío, en la filosofía china, no tiene una representación del cero como lo tiene las tradiciones árabes, después heredadas a la tradición occidental, ¿no? Latinas y después occidental. El cero, en el ábaco chino, el cero simple y sencillamente está representado con un vacío. No se pone algo, ¿no? Se ponen las cifras y en el cero no se pone algo. O sea, el vacío está representado como que ahí hay un vacío. Entonces, eso también es importante, porque entonces entendemos que para el pensamiento chino, este sentido del vacío, como otra vez, como lo está pensando, aquí tampoco es budismo, ¿eh? Más bien el budismo tibetano, más en este sentido ya del budismo muy tocado por este camino religioso, en donde sí cree que la epifanía tiene que ser producida por estas meditaciones, en donde uno debe estar en el vacío absoluto, y entonces ahí sí se produce esta iluminación, esta epifanía, este tipo de cosas, en ese sentido. Pero en todo el resto de la filosofía china, por ejemplo, del resto de las filosofías en plural orientales, el vacío significa muchas cosas. Significa, por ejemplo, algo que parece muy constructivo para entenderlo, lo dijo en alguna de las enseñanzas el Tao. ¿Qué es el vacío? Dice, por ejemplo, si yo hago un jarrón en el bar y estoy en el torno con el barro, y entonces lo que yo estoy haciendo es, si ustedes están de acuerdo con esto, yo lo que estoy haciendo es dándole forma al vacío, porque el jarrón, lo que está adentro es vacío y lo que está afuera es vacío. Entonces yo estoy entre dos vacíos construyendo la forma de lo que es una cáscara, algo que es un vacío en otro vacío para contener algo. Entonces la posibilidad de que algo sea contenido es porque hay un vacío. Pero este vacío no es luminoso, no es algo excepcional, no es una condición del ser que deba ser como pensado como los griegos lo verían como una anagnórisis, o digamos los místicos como una epifanía, como una revelación. No, para nada. O sea, lo que está diciendo aquí simple y sencillamente es, si quieres comprar calcetines y tu cajón de calcetines está repleto, pues no tienes lugar para poner calcetines. Entonces, si quieres calcetines y ves que ya hay una serie de calcetines que ya no sirven, que están rotos, que no sé qué, y los tiras, tendrás lugar para poner más calcetines. Entonces, ese vacío está funcionando así también. Entonces, la vacuidad no es solo un sentido del ser en tanto
en tanto producir artificialmente un estado como de conciencia especial, sino simple y sencillamente como dar lugar, por ejemplo, a la sorpresa. Eso es muy importante. Si lo sabemos todo, no hay manera de sorprendernos. O sea, el todo esteriliza. El quererlo saber todo aplana, destruye. Las dudas son vacío. Son fracturas al saber. Las dudas están representando, ya digamos desde la tradición filosófica y de Lacan, la yancia, ¿no? El espacio entre las cosas, ¿no? Piensen ustedes también que para la filosofía china, el vacío también está representado como la fractura. Y la fractura, que es paradójico, pero también esta fractura en donde para el pensamiento oriental está lleno o sea, tiene un valor maravilloso. Por ejemplo, cuando un plato se rompe, la unión entre los diferentes fragmentos de eso que se va a volver a reunir, muchas veces le ponen oro para que lo que reúna nuevamente esa vasija sea a partir de ese oro que está ahí u otros materiales. Pero les interesa mucho al pensamiento oriental las cicatrices, las heridas, las marcas, las señales que está dejando la pátina de la historia, que está dejando las cosas. Entonces, este sentido de pensar la fractura como algo que entonces ya es desechable o algo que está mal, el pensamiento oriental lo piensa distinto. Entonces, para decirlo de otra manera, no habría forma de pensar en una unidad de pensamiento alrededor del vacío en el pensamiento oriental, y tampoco podríamos pensar digamos, en que el mismo vacío sea algo, una sola cosa. Es muchas cosas, es pensado de diferentes maneras, es vivido de diferentes maneras, ¿no? Entonces, no se trata entonces de buscar un estado de vacío en el Tao, ¿no? En el Tao, precisamente, las llamadas a los estados llenos, al totalmente, al estar en la compra, en ese tipo de cosas, es muy importante tomar conciencia de esa llamada a eso para poder ¿se acuerdan que hablábamos de dos fuerzas, ¿no? El Wei y el Wu Wei. Entonces, el Wei es esta acción que está guiada por metas, por imperativos, por caminos que existen, ¿no? El camino del éxito, que es este y este y este, y entonces sigo las escalas de ese camino. El camino de la iluminación es el mismo camino, estos debo, sigo estas. Entonces, esa idea de seguir caminos así prefijados es el Wei, y quien lo sigue es el ser inauténtico, el ser enjaulado para el pensamiento taoísta, el ser enjaulado. Para Heidegger y todo este pensamiento sería el ser inauténtico, que simplemente está como persiguiendo encontrar algo que quiere, buscando, que fue el camino. Por eso yo les decía la otra vez de Buda. O sea, Buda llegó a la iluminación porque la fue buscando. O sea, él fue buscando, ¿no? Y entonces es al final de su vida, bueno, digamos, en los momentos finales de su vida, que alcanza la iluminación. Y entonces esa iluminación lo convierte en el, como sabemos, en el Bodhisattva, el que despierta, como que a partir de la conciencia que toma por esa iluminación que recibió. El Tao, como hemos dicho, es mucho menos pretencioso. Lo que busca es que haya pequeñas iluminaciones de pequeñas cositas, porque todo lo que está en el mundo, todas las cosas, va a estar siempre en su sentido de pares de opuestos binarios codependientes, no sí, no, bueno, malo, existencia, no existencia. Entonces la no existencia me advierte que no estoy existiendo. Entonces es un llamado para que yo salga en el auxilio de mí mismo y diga, a ver, espérame, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy pensando? A ver, y vuelva otra vez al Tao. Entonces el Tao no puede ser un camino de 8 carriles iluminado, donde me monto en el Tao, ya estoy en el Tao. Eso no existe, ni para los taoístas. En el Tao siempre tienes que estar dialogando, siempre. En estar en el Tao y estar en la existencia y estar en la no existencia, en el ser y en el no ser. Y siempre sí, con el sentido de vacío,
de decir no entiendo, persigo, me permito que me sorprendan las cosas, no necesariamente puedo anticiparlas, por eso les digo, no estoy persiguiendo metas, sino y eso lo hemos vivido muchas veces, como el propio yo se sorprende de los encuentros que tiene lo que diríamos en términos psicoanalíticos el sujeto. De repente el yo dice, ay, no sabía que esto me encantaba, no sabía que esto me gustaba, porque el yo es esta existencia inauténtica que nos lleva a otros caminos, a otros desvíos, a una existencia inauténtica, llena de lo que la sociedad espera de nosotros. El Tao no es que sea una rebelión contra eso, simple y sencillamente lo que hace es un acuse de recibo de qué es aquello que nosotros sentimos, en dónde lo sentimos, por qué lo sentimos, cuándo lo sentimos, y ya. Irnos desplegando a partir de eso, que en términos lacanianos diríamos un deseo advertido, para saber cuál es donde sí no somos, ¿no? Esto no me concierne de verdad, esto me ha concernido, entonces es posible que me vaya encontrando con esto. Ahora, el Tao no se puede agendar tampoco, no es un asunto donde si me he ido encontrando en esto y esto y esto, significa que si lo repito, me vuelvo a encontrar. No. Por eso es un asunto de honestidad, por eso es un asunto que no depende de juicios intelectuales, racionales, pero sí de una actitud. Entonces, espero haber dado respuestas a varias de las preguntas que me estaban haciendo, especialmente esta última, en donde entonces entendemos que sí hay que pensar como que el pensamiento oriental tiene muchos matices y el espectro a veces de una serie de cosas es muy grande. Y contemporáneo de Lao Tse es todo este sentido de la dialéctica heraclitiana, y como Heráclito de lo que está hablando es de cómo este sentido de pares de opuestos del que habla el Tao, Yin y Yang, aquí este sistema de pares de opuestos es lo que moviliza las cosas, es lo que es la substancia de las cosas, y cómo Parménides se opone a ese pensamiento, y nosotros somos herederos del pensamiento de Parménides. O sea, entonces sería como preguntarnos otra vez, nosotros digamos como hijos de Occidente, de ese canon de pensamiento, de ese sesgo cultural que nos hace ver las cosas desde una perspectiva, ¿no? Entonces, me parece, digamos, para comenzar ahora el día de hoy, ¿dónde situar el Tao? O sea, dentro de lo que es estas formas de escuelas del pensamiento, esta cosa de precisamente con lo que les hablaba de lo que puede ser Parménides, Heráclito, Heidegger, ¿dónde situar el Tao? Por ejemplo, es muy importante que veamos cómo nosotros tenemos unos sesgos cognitivos que nos hacen de alguna forma pensar que las cosas son de alguna manera, ¿no? Y para eso ya les había citado la enciclopedia china de Borges, pero no se las leí entonces. Entonces ahora les voy a leer. Quiero decirles que esto de la enciclopedia china, de los sistemas de clasificación, hay un libro de 1901, creo, que es de Durkheim y Marcel Mauss, que se llama Sistemas de Clasificación, o sea, es un libro de principios de siglo, y precisamente de lo que empieza a dar cuenta es como toda nuestra Weltanschauung, nuestra cosmovisión, nuestra forma de entender el mundo, nuestra forma de estar en el mundo, de pensar que está bien, que está mal, todo eso obedece a los sistemas de clasificación que tenemos, que es bueno, que es malo, que es correcto, que es incorrecto, que es lejos, que es cerca. Y nosotros suponemos, eso es lo que es importante, que así es el mundo, y que así ha sido el mundo, y que así tiene que ser el mundo, y que todas las sociedades de alguna manera se han estado gobernando bajo los mismos principios. Y no. Las culturas han sido distintas y los sistemas de clasificación son distintos, y cada uno de nosotros le agrega una serie de matices a los sistemas de clasificación sociales que tenemos, ¿no? Entonces tampoco es así tan simple como decir
todos estamos metidos en esa misma matriz cultural y por lo tanto seguimos esos criterios. No. Sí en lo general, no en lo particular. Pero entonces, ¿qué dice esto de la enciclopedia china? Dice, los animales se dividen en A, pertenecientes al emperador, B, embalsamados, C, amaestrados, D, lechones, E, sirenas, F, fabulosos, G, perros sueltos, H, incluidos en esta clasificación, I, que se agitan como locos, J, innumerables, K, dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, L, etc., M, que acaban de romper el jarrón, N, que de lejos parecen moscas. Lo interesante de este sistema de clasificación de Borges es que todos nuestros sistemas de clasificación, lo sepamos o no, son exactamente iguales. O sea, eso es lo que estamos como construyendo a partir de esos sistemas de clasificación, y es la forma en que estamos sumergidos en el mundo. Entonces, ¿dónde situar al Tao? Nos muestra que desde el Tao podemos advertir, desde el Tao, como ya hemos dicho, a partir de 2500 años de pensamiento que Occidente ha generado para que el Tao sea un poco más transparente para nosotros, porque también no todo lo que se ha escrito en Occidente ha sido como en un estilo. Estamos hablando, por ejemplo, de aquello que se piensa como filosofía, y conforme más abstracta es, el propio Cioran lo cité en algún momento, que decía, las preguntas que, no me acuerdo cómo es lo que dice Cioran, pero es algo así como, las preguntas en donde en realidad no estamos concernidos, se esterilizan y se convierten en filosofía. O sea, un poco para Cioran, la filosofía es una especie de cuarto con animales disecados, pero ninguno está vivo, ¿no? O sea, no está en ese tipo de cosas. Pero sin embargo, los pensadores que han estado siempre concernidos desde la ética, que han estado como pensando no solo la filosofía abstracta, sino la ética en el sentido de lo que hacemos, cómo lo hacemos y demás, ya empezamos a ver otro tipo de cosas, otro tipo de actitudes. Desde luego con sus grandes diferencias. Kant es el Confucio, digamos, de Occidente. Es la representación del deber ser y de que hay que vivir con el ser enjaulado, y desde el ser enjaulado y simplemente cambiar de jaula, ponerle oro a nuestra jaula, brillos a nuestra jaula, pero hay que vivir enjaulados, sometidos al deber, ¿no? Kant, Confucio, en esa misma tradición. Pero entonces, lo que nos permite advertir el Tao es que hay una serie de preguntas, de cosas, que la filosofía occidental la pensó como lo que llamó los trascendentales, que aquí hay muchas escuelas, pero digamos, básicamente dos. Una de ellas, que tiene que ver con el pensamiento kantiano, y que esta idea de Kant tiene que ver con lo que es precisamente lo a priorístico. Esto es muy importante porque es donde debemos situar el Tao. El Tao, lo a priorístico en Occidente significa lo que está antes de la experiencia, pero que norma la experiencia. Y entonces, en este sentido, digamos, la idea es, ¿qué está antes de la experiencia? Pues el concepto de espacio y tiempo. Si no hay esos conceptos subsumidos en mi proceso de conocimiento, no puedo tener conocimiento. Entonces, eso es indispensable para que haya conocimiento. A eso se le llama, digamos, como conocimiento a priori. Ese conocimiento a priori es necesario, no es contingente, no es que pueda ser o no ser. Lo otro puede ser o no ser, puede ser esto, otro, lo demás. Eso es necesario. A ese nivel es donde está el Tao. El Tao se está preguntando cómo conocernos, cómo vivir la vida, cómo experimentar la vida, qué es la vida, dónde estamos, qué es conocer. O sea, porque si conocer implica que la tarea del conocimiento va a ser desplegada por el yo, es decir, por el ser enjaulado, pues lo que me estoy dando cuenta es que estamos hablando de que ese conocimiento va a tener que ver con cuartos, con animales disecados,
no van a estar vivos, no va a estar ahí una serie de cosas. Entonces, esa forma de generar condiciones de pensamiento, de posibilidades de construcción de lo que debe ser las cosas, esa forma de guiarnos en el pensamiento para que sea formal, para que sea riguroso, para que sea claro y todo eso, desde el punto de vista del Tao, ese ejercicio es solamente una parte que va a hacer que el yo, que el ser enjaulado, esté contento, se sienta pacificado, porque no se va a estar dando cuenta que ahí no está él, ¿no? Hay un poema de un poeta colombiano que se llama Jairo Aníbal Niño, que escribe poesía para niños. Y hay un poema que me parece que tiene que ver con esto, que dice: usted, que es una persona adulta y por lo tanto sensata, prudente y razonable, que sabe muchas cosas, ¿qué quiere ser cuando sea niño? Esa parte de donde decir, esta parte otra vez de Freud, de los que fracasan cuando triunfan, este sentido de éxitos pírricos en donde la gente ha invertido todo, su vida, su trabajo, sus cosas, para conseguir un propósito, ya tiene ese propósito, y de repente llega una niña y le dice: oye, ¿y eres feliz? Y este hombre jamás se preguntó si era feliz o no era feliz. O sea, simplemente siguió metas, propósitos, alcanzó las metas, los propósitos, y creo que hay problemas con el allá. Entonces, esta parte es que parecía que había problemas con internet, pero parece que ya estamos bien. Entonces, eso, como de alguna forma, todo lo que es parte del pensamiento filosófico occidental, a lo que se dedicó es a un pensamiento abstracto, riguroso, desde el yo, desde la conciencia, desde los procesos de conocimiento que fueran realmente importantes para la conciencia, para el sometimiento, como si la posibilidad de ser en el mundo fuera a partir del ejercicio de doblegarnos, someternos, con toda esa tradición judeocristiana. Acuérdense que en el Tao, cuerpo y alma no es cuerpo y alma, sino es un uno que dialoga todo el tiempo. En Occidente, a partir precisamente de todo el movimiento medieval de la filosofía occidental, con San Agustín, Santo Tomás, todo este tipo de pensamientos, se empieza a generar la idea de que el cuerpo, la carne, es impura. Y entonces nuestra salida, nuestra posibilidad de algo que fuera bueno, tenía que ser necesariamente del lado de la espiritualidad. De ahí surgen, por ejemplo, toda esta parte de los cirios, en donde los sacerdotes se ponían en el pene cosas enrolladas para si tenían una erección les doliera, porque eso era incorrecto, que se golpeaban para doblegar y lastimar la piel, porque era como fuente de pecado, donde esa manera de pensar las cosas es tan alejada al taoísmo, en donde el taoísmo es esta parte donde piensa que necesariamente tiene que haber un diálogo entre cuerpo y alma, o sea, no existe, por ejemplo, esta parte de la espiritualidad. En el Tao no existe, porque ¿qué es la espiritualidad? Porque la espiritualidad, fíjese, quizá en el Tao, aunque le suene esto ya es una tapanés, quién sabe si sí o si no, pero digamos, desde el Tao quizá el orgasmo pueda ser próximo, sí, a eso, porque estaría concernido la parte del cuerpo y la parte del espíritu. Pero el espíritu, la espiritualidad, si no viene apoyada en el cuerpo, si no viene con una serie de cosas, de relaciones con el cuerpo, no es espiritualidad. O sea, no hay un divorcio. O sea, la idea aristotélica de psique y soma no es pensada así por el Tao. Son dos partes armonizadas que están en diálogo permanente y donde se requiere una y la otra, y donde sería imposible pensar en una epifanía. O sea, de verdad, o sea, sí puede haber algo del lado del yo, en donde el yo pueda encontrar cosas maravillosas, efímeras, en donde pueda suponer incluso
que está en el paroxismo, pero desde ahí, ¿no? Desde esta parte donde también si me aviento de un bungee, tengo una sensación intensa, maravillosa, pues bueno, no sé si maravillosa, pero bueno, intensa, y que puedo suponer que es maravillosa por intensa y no sé qué, me explico, pero ¿qué me queda a mí en mi ser siendo, en la transitividad de mi existencia? Estar buscando esas epifanías, buscando esas iluminaciones, eso es lo que es el propósito, o simplemente viviendo la vida, ¿no? Entonces, si situamos el Tao, lo tenemos que situar pensando que el Tao, no podemos hacer entonces las diferenciaciones, filosofía, ética, estética, política. Todo está el valor del Tao es que está en dialogando con toda esa serie de posibilidades. Por ejemplo, el sentido de belleza, el sentido de estética. Recuerden que estética, los griegos, el verdadero concepto de estética no tiene que ver con la idea de belleza, sino con las apreciaciones sensibles. Eso es estética. La capacidad de poder estar generando experiencias, la posibilidad de advertir las cosas, eso es la estética. Y entonces, obviamente, en ese juego, fíjense qué interesante, porque si estamos en este juego auténticamente de la estética, gobernada bajo estos principios, el concepto de belleza desaparece, porque nos damos cuenta que es un estereotipo del yo, del ser enjaulado, de la razón. Y entonces de repente podemos darnos cuenta que la belleza tiene que ver con esa coincidencia de espacio, tiempo y persona. Soy en eso. Y soy en eso que puede ser maravilloso, y eso maravilloso puede ser muchas cosas, ¿no? Pero no tienen que ser cosas bonitas, ¿no? Sino cosas que simplemente uno se puede sentir en ese momento identificado y tocado por esas cosas. La política también cambia, porque la política deja de ser este sentido como lo pensamos, para pensar en una poética política, en un sentido en donde si los seres, si se genera una forma de polis, de relación, porque el Tao no es un camino aislado, no necesariamente es un camino independiente de una persona que va, no. Si varias personas están caminando en el Tao, si están en el camino, pueden coincidir, sin duda. Eso es lo político. O sea, la idea en donde pueda promoverse este tipo de, ¿qué es lo que hace Lao Tse con el Tao? La idea de decir, señores, es posible que ustedes puedan alcanzar cierto tipo de estados de autentificación de su existencia a partir del camino del Tao, búsquenlo, y si se encuentran ustedes que están en el camino, pues ustedes en el camino pueden hacer muchas cosas. Y eso es lo que está poniendo de la política. La estética entonces también cambia. La ética, en donde he estado señalando con mucha claridad la diferencia entre ética y moral, mostrando cómo Confucio y Kant están del lado de la moral, aunque Kant diga que es ética, eso es moral, porque está muy claramente atrapado a los imperativos categóricos de lo que se debe ser. Y lo que se debe ser es a partir de una serie de coordenadas de lo que es correcto, a partir de la espiritualidad, la conciencia de lo social, etc. Entonces, eso es moral. Entonces, esos principios nos alejan de aquellas pequeñas cosas en donde estamos concernidos. Pero lo que es importante aquí, fíjense, como el Tao lo que propone es que aquella persona que esté auténticamente en el Tao, aunque sea amoral, o sea, no inmoral, sino amoral, no va a ser inmoral, porque precisamente en el camino es un camino que se desliza en las pequeñas cosas, en encontrarse en las pequeñas cosas. Si uno ya es homicida, eso ya es el ser enjaulado, está claramente pensado desde otro lado. Entonces vemos las trampas que existen en ese sentido. Así, por ejemplo, fíjense qué interesante, pero si lo pensamos entonces desde el Tao, belleza y satisfacción están íntimamente ligados, pero la belleza del Tao no tiene que ver con el segmento áureo, no tiene que ver con la proporcionalidad de la arquitectura, de la proporción occidental, de que haya ritmo, de que para nada.
tiene que ver con la parte de irnos encontrando en las pequeñas cosas, ¿no? 1, 2, 3, por dónde estoy yo. Y en eso puede ser una hoja, puede ser una montaña, puede ser un lago, puede ser un río. Y cómo se domestica eso, cómo le doy un principio de juicio, de belleza, más que a partir de la trascendencia que siento a partir de mi estar en el mundo y de ser concernido y tocado por eso. Y a lo mejor de repente estoy viendo de las mejores obras de Renoir, Rembrandt, de quien quieran, y no logro esa conexión emocional que sentí al ver un pajarito cantando. Entonces el Tao lo que nos muestra es que en realidad lo relevante es que si estamos en el camino, es probable que podamos ser concernidos por Renoir, por Matisse, por Gauguin, por todos los que ustedes quieran, pero también por el pajarito cantando. Y que desde nuestra experiencia no va a haber alguien que tenga primero, segundo o tercer lugar, o bien si lo existe por lo que se jugó en el camino, a lo mejor el pajarito tiene el primer lugar. Y así es. Y entonces el ser enjaulado desde el yo, desde la conciencia, a lo mejor está haciendo el juicio de debería ser esto, tú deberías de haber pensado esto otro. Me explico, y castigarnos todo el tiempo por lo que en realidad somos siendo. Esas condiciones de la experiencia humana, también lo que nos muestra el Tao, es que no se despliegan como en un sentido de lo que llamarían los empiristas, bueno, ni siquiera los empiristas ingleses, digamos, la caricatura de los empiristas ingleses, en donde estamos como tocados por lo empírico, por la empeira, por lo que está ahí, y eso es, no. La experiencia es muy compleja, y si es verdad que proporcionalmente que nos podemos ir encaminando en el camino del Tao, la experiencia se enriquece, porque se va ampliando sus registros, y además, al no tener el obstáculo de los prejuicios, se va ampliando en la gran capacidad de matices y cosas que antes uno podía no advertir, y que a partir de derruir este tipo de improntas de los valores occidentales y del eje de coordenadas que debería gobernar nuestra experiencia, al hacer eso a un lado, nos damos cuenta que somos siendo en la transitividad de aquellas cosas o que no lo somos siendo, y que si no lo somos siendo, si estamos sin ser, ese estar sin ser, ese estarnos alejando del Tao, de nuestro camino, de nuestra existencia, es eso, ¿no? El Tao como el camino de nuestra propia existencia. Siempre juego con la idea de 1, 2, 3 por mí, ¿no? En el sentido como cuando yo era niño jugaba a las escondidillas, que ya no sé, hoy sí se juega las escondidillas y sí se diga 1, 2, 3 por mí, pero el chiste es que salían a contar y entonces estaba uno contando, después todos escondidos, y cuando la persona salía a buscarnos, uno desde el escondite tenía que llegar a la base y decir 1, 2, 3 por mí, para ya saber salvado. Ese es el Tao. Salir siempre a decir 1, 2, 3 por mí, en donde ese 1, 2, 3 por mí va a ser esos encuentros efímeros con la existencia, sin redoble de tambores, sin iluminaciones, sin grandes encuentros así, sino pequeños. Y si logramos eso, entonces estamos en el camino, ¿no? Bueno, yo creo que sí. Vamos a terminar hoy con lo que es el libro interior del Tao Te Ching. Les decía a ustedes que los primeros 37, 38 capítulos fueron escritos por Lao Tse. También les decía que esto fue escrito hace 2500 años. Y eso también les decía que esos escritos, una vez escritos por Lao Tse, no quedaron en una caja de seguridad china y quedaron sin ser tocados o manipulados por ningún otro escriba. Esos escritos fueron tomados y tocados, y ya las versiones que tenemos actualmente, la versión que ustedes pueden comprar, que se dice el Tao Te Ching, conserva estas dos versiones. Antes no se sabía que eran dos versiones, se pensaba que era una sola, porque la segunda versión se escribió 150 años después.
¿de acuerdo? Y esos 150 años después muestran que ya son los herederos de la tradición taoísta. Entonces vamos a ver algunas matices, algunas diferencias. En el propio Tao, también les decía que hay muchas partes en donde vemos que el texto no estuvo como sin manchas, ¿no? Se ve claramente, se pueden identificar muchas de las enseñanzas que fueron tocadas por otro de los filósofos, Mencio, que es semejante a Lao Tse, y que de alguna forma, Mencio, que es más a Confucio, pero con tonos de Lao Tse, y con este sentido Mencio de no estar siempre del lado del sometimiento, de aceptar el autoritarismo. O sea, Mencio es claro al decir, una cosa es autoritarismo y otra cosa es autoridad. Y si el emperador actúa con autoritarismo y no en favor del pueblo, el pueblo tiene el derecho a derrocarlo. Eso dice Mencio. Confucio diría, no hay manera. O sea, uno tiene que amar al emperador, a los padres, a los abuelos, y uno tiene que estar en ese canon toda la vida. Mencio dice, no. Hay una serie de principios, pero está en ese estatuto, digamos, Mencio, pero también muestra algunas aproximaciones más taoístas. Entonces Mencio es un pensador distinto que agrega estas cuestiones, ¿no? de que el sometimiento no necesariamente es bueno, como lo había propuesto Confucio. Bueno, me voy a la clase 28. Ya la habíamos visto la vez pasada, que yo les decía que de alguna forma muestra un poquito de lo que es lo que sería la ética del Tao. Dice, cuando se abandona el Tao, fíjense qué interesante, esta idea del ser y del no ser, y del no ser que no es iluminación. Cuando se abandona el Tao, cuando se abandona la existencia, cuando se abandona el camino mío, el camino en donde me voy encontrando, el camino de las mostraciones en donde estoy siendo, cuando se abandona eso, aparece la bondad y la justicia. Eso me parece muy importante porque el chiste es que en el Tao existe la bondad y la justicia, pero como se está en la bondad y la justicia, no se tiene la distancia para juzgar la bondad y la justicia. O sea, la persona bondadosa que es bondadosa no sabe que es bondadosa porque es bondadosa. Es desde fuera que alguien dice, mira, él es bondadoso. ¿Me explicó? Entonces cuando se abandona el Tao, aparece la bondad y la justicia. Y si nos quedamos del lado de la bondad y la justicia, estamos del lado del juicio. Y si estamos juzgando bondad, justicia, estamos del lado de la existencia inauténtica. Estamos del lado del wei, no del wu wei. Recuerden que la inacción, el wu wei, como la no acción, decíamos es la no acción en camino de los imperativos del wei, del yo, del ser, pero no significa quietud o inmovilidad. El wei significa la movilidad que permite precisamente los encuentros con aquello en lo que somos siendo, ¿no? Entonces, cuando se abandona el Tao, aparece la bondad y la justicia. Con la inteligencia y la astucia surgen los grandes hipócritas. O sea, cuando uno empieza a jugar con esta idea desde la existencia inauténtica, de esta parte de la inteligencia, de que soy muy inteligente, soy muy astuto y todo este tipo de cosas, desde ahí ya estamos del lado de la existencia inauténtica y entonces surgen los grandes hipócritas que quizás sean los que son los maestros y muchos hasta de los grandes supuestos iluminados, ¿no? Cuando no existe armonía entre los 6 parientes, se necesita la piedad filial y el amor paternal. Entonces, ¿qué significa eso? Cuando no estamos, cuando estamos fluyendo y estamos en la vida y todo este tipo de cosas, no estamos peleando, no necesitamos andarnos peleando, no necesitamos andar blandiendo espadas,
O sea, simplemente es decir, ¿sabes qué? Pero si estamos en la existencia inauténtica, tenemos que apelar a que yo no le hago esto a la armonía entre los parientes, tengo que ser armónico, debo ser. Desde el Tao no debo nada y no causo conflicto, porque estoy siendo. Cuando hay revuelta entre los reinos, se inventa la fidelidad del buen súbdito. Cuando hay este problema y una serie de cosas, se dice, no, lo bueno es ser bueno. Esto es una crítica directa a Confucio, ¿no? Se inventa la fidelidad del buen súbdito cuando hay conflictos. No, tú tienes que ser así, tú tienes que ser asado. Eso es muy claro, espero, de lo que es sentido ético, ¿no? En el 21 dice, la grandeza de toda virtud reside en su fidelidad al Tao. Fíjense qué interesante, la grandeza de toda virtud reside en su fidelidad al Tao. Aquí lo virtuoso es la honestidad y la verdad frente a nuestro propio deseo. No es el sentido de aniquilar el deseo, sino de ser siendo transitiva en ese deseo y suponiendo que si es verdad que eso es lo que somos y en esas cosas somos, no hay necesidad de poseerlo, de mantenerlo, de tener más, simple y sencillamente al ser siendo es donde está, esa es la gran virtud. No se persigue otra virtud de iluminación, de ser santo, de ser maestro, de ser nada, ¿no? Dice, la grandeza de toda virtud reside en su fidelidad al Tao. El Tao es algo confuso e inteligible. Es confuso e inteligible, pero tiene sus formas. Es confuso, pero brillante, porque abarca muchas cosas. Es profundo y oscuro, pero contiene una esencia. Esta esencia es verdadera. Desde los tiempos más remotos conserva invariable su nombre. Es el origen de todos los seres. Como esto del origen del nombre, recuerden ustedes que nos dicen que el verdadero Tao es sin nombre. ¿Se acuerdan? Y que entonces cuando estamos hablando de que, porque el verdadero Tao, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es el nombre del camino? Si el camino tiene nombre, no es el verdadero Tao, es el del éxito, del no sé qué, ¿no? O sea, un título o algo ahí. Entonces, pero decían, cuando hay nombre, que es requerido, recuerden que en el Tao es necesario que las cosas tengan nombre para que puedan no tener nombre. Es necesario, y lo que tiene nombre, el Tao dice es la madre de todas las cosas, lo que tiene nombre. Porque entonces es lo que me permite hablar, tengo sueño, puedo reconocer la palabra sueño, porque tengo la palabra sueño. Pero si me permito, gracias a la palabra sueño, permitirme el acto de aquello que tiene que ver con el sueño de soñar, de dormirme, todo eso ya no está del lado de la palabra. Entonces necesito los dos. Entonces no se trata de renunciar al orden de las palabras, sino de caminar con el orden de las palabras. Dice, desde los tiempos más remotos conserva invariable su nombre. Es el origen de todos los seres, porque tiene nombre. ¿Cómo conocer el origen de todos los seres? Por esto mismo, por el nombre, por las cosas, por este diálogo. Eso me parece, me parece que, no sé si lo repito suficientemente, pero me parece tan importante que no es, todo lo que Occidente ha producido es como alejarnos del demonio, de las tentaciones, de lo terrible. Hay un cuento, ahorita me acordé, de un escritor buenísimo, Stefan Zweig, que se llama La mirada del hermano eterno, precisamente que tiene que ver con esto, con un druida que se aísla en una cueva para no sentir tentaciones, para poder alcanzar la iluminación y la cercanía con Dios. Y es precisamente en la cueva, en esa cuestión, que se da cuenta que esa actitud es profundamente inmoral, orgullosa, soberbia, porque precisamente lo que él propone, lo que él descubre en la cueva, en ese cuento, es que la posibilidad de alcanzar la iluminación en Dios no está en una cueva, sino está en los seres de Dios. Es decir,
caminando por los prostíbulos, caminando por donde hay lodo, yendo a los mercados, o sea, estando en el mundo mundano, en la mundanidad del mundo y en todos los tipos de espacios en donde si encuentro a Dios tendrá que ser en esos espacios, porque si Dios se hizo y se mostró en todos esos espacios, ¿por qué lo voy a encontrar en una cueva? ¿Me explico? Entonces esa parte es interesante porque es precisamente parte de lo que está aquí diciendo Lao Tse. No sé si Stefan Zweig lo haya leído. Casi con seguridad sí, porque era un gigante. En la 23 de las enseñanzas dice: hablar poco es lo natural. No, perdón, es que ya me acordé que ya les había puesto circulito a los que les quería leer, y estos son de los que me gustan, pero no tienen circulito, y si no, no voy a poder terminar, entonces perdón, pero aquí está el circulito. Este sí tiene circulito. Este es muy bueno. Este es como para toda la parte de la existencia inauténtica, toda esa parte de los imperativos, de debo, tengo, voy a hacer, voy a doblegarme para poder llegar. La frase típica, ¿no? De que valga la pena, es que esto para que valga la pena. El Tao dice, es que la pena no vale, no hay manera. Si hay un penar, no vale. Entonces no existe como ese paréntesis que valga la pena para después, no. El Tao es camino, no hay después. Dice, quien se sostiene de puntillas no permanece mucho. Perdón, quien se sostiene de puntillas no permanece mucho tiempo en pie. ¿Se acuerdan a otra de las enseñanzas que hablaba de la persona que dice que la persona que esté con el vaso de agua y que intente no tirar, pues, y que esté toda su lucha, que mejor lo tire ya, que renuncie a estar todo el tiempo con el vaso lleno y sin derramar una gota, ¿no? Dice, quien se sostiene de puntillas no permanece mucho tiempo en pie. Quien da largos pasos no puede ir muy lejos. Quien se exhibe carece de luz. Quien se alaba no brilla. Quien se ensalza no merece honores. Quien se glorifica no llega. Para el Tao, estos excesos son como execrencias y restos de comida que todos repugnan. Por eso, quien posee el Tao no se detiene en ellos. No se detienen. Esto también hagas como guiño para los que les interese meditar y esas cosas. Recuerden que el budismo zen es la influencia poderosa del Tao en el pensamiento budista, y después de las tradiciones shintoístas japonesas, en esa proximidad con la naturaleza, entonces de ahí surge el zen. Y parte de la tradición del pensamiento zen es eso. Meditar no es detener algo, no es promover un vacío, no es provocar no pensar en nada. Lo que propone el zen es que sea un caudal de ideas, simplemente no detenerte en una. Si uno está pensando, que uno esté pensando y que las ideas fluyan, como un torrente. O sea, para que vean cómo incluso en eso hay una diferencia absoluta con lo que serían algunas de las aproximaciones de las meditaciones budistas, ¿no? La enseñanza 25 dice: antes aún que el cielo y la tierra, ya existía un ser inexpresable. Es un ser vacío y silencioso, libre, inmutable y solitario. Se encuentra en todas partes y es inagotable. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando de cómo es ese encuentro en todas partes? Entonces dice, antes aún de que el cielo y la tierra ya existía un ser inexpresable. Es un ser vacío y silencioso. Recuerden vacío, ¿por qué? Porque no está lleno. Porque no está lleno de cosas, porque no se trata que está en la vacuidad mágica o quién sabe qué cosas, ¿no? Es vacío porque
tabú, porque si encuentra puede tomarlo. Entonces puede sorprenderse, por eso es vacío. No porque haya alcanzado el nivel, no, porque simplemente no quiere estar lleno para comprar calcetines y ponerlos en su cajón. Es un ser vacío y silencioso, libre, inmutable y solitario. Se encuentra en todas partes y es inagotable. Puede que sea la madre del universo, no sé su nombre, pero lo llamo Tao. Si me esfuerzo en nombrarlo, lo llamo grande. Si me esfuerzo en nombrarlo, lo llamo grande. Es grande porque se extiende. Su expansión lo lleva lejos. La lejanía lo hace retornar. El Tao, pues, es grande y el cielo es grande. La tierra es grande y también lo es el hombre. El universo, hay 4 cosas grandes y el hombre del reino es una de ellas. El hombre sigue la ley de la tierra sigue la ley del cielo, el cielo sigue la ley del Tao, el Tao sigue su propia ley. Entonces fíjense qué bonito esta parte donde para poder estar en el Tao no hay el único prerequisito que existe es ser hombre. En este sentido, ser humano. No necesito de sacerdotes, sino simplemente de ir afinando estos criterios de honestidad, ¿no? De verdad frente a mi deseo, de darme cuenta de todo aquello de inauténtico que hay en mi vida, de todo lo que hay ahí de falaz, de mentiras, todo esto que está de alguna forma modo no preguntarme, ¿no? La enseñanza número 28 dice: quien conoce su esencia masculina y mantiene el principio femenino es como el arroyo del mundo. Mientras sea como el arroyo del mundo, la virtud eterna no lo abandonará y retornará a la infancia. Quien conoce su propia blancura y se mantiene en la oscuridad. Fíjense qué interesante, ¿no? Quien conoce su esencia masculina y se mantiene en el principio femenino. Entonces, ¿se acuerdan? Yin y Yang representan lo femenino y lo masculino, pero ¿se acuerdan que hablamos que en el centro de lo masculino está lo femenino y en el centro de lo masculino está lo femenino y de lo femenino lo masculino? O sea, aunque se interaccionan, cada uno a su vez, el centro de lo que es lo opuesto, ¿no? Entonces, en este sentido, decíamos, por ejemplo, que la creación, por ejemplo, la parte de la escucha, la parte de toda una serie de cuestiones de atender lo que hablábamos de la experiencia y todo eso, tiene que ver con la parte femenina. Entonces, ese principio femenino que está atento a la creatividad, a la creación y al estar viendo las cosas, al poder estar en la actitud, o sea, para ponerlo así fácilmente, lo receptivo. Receptivo y femenino en el Tao son sinónimos. Y la practicidad, el hacer, es masculino. Entonces, en este sentido es el hacer, si se dan cuenta nada más, entonces gobernado a partir del principio femenino. El hacer, el Wu Wei, desde ese lado y no desde el lado de lo que quiere el ser enjaulado, ¿no? Después de aquí me voy a la enseñanza 33. Y terminaré, fíjense, hoy, con todo lo que vamos a hablar, con la 1. Después de que termine todo lo que es el primer primer libro que es escrito verdaderamente por Tao, por Lao Tse, vamos a terminar con el 1 para volver a plantearlo. Les decía que en el Tao Te Ching comentado por esta Úrsula K. Le Guin, proponía ella que el 1
de todas las enseñanzas de Lao Tse, podía ser como el Aleph borgiano, esta enseñanza que habla de todas las enseñanzas, esa que es la enseñanza que condensa, subsume todas las enseñanzas, ¿no? Entonces dice en la 33, el que conoce a los demás es inteligente, el que se conoce a sí mismo es iluminado, el que vence a los demás es fuerte. Antes de continuar, quiero nada más detenerme en esta parte. El que se conoce a sí mismo es iluminado. O sea, es muy importante esto, porque entonces el camino de la iluminación, como les decía, no tiene que ver como con los caminos de buscar la iluminación a partir de buscar la iluminación, sino lo que estamos diciendo, el que se conoce a sí mismo es de encontrarla en nosotros mismos. Ahí está. Entonces, si nosotros tenemos toda esta serie de artificialidades y de máscaras y de disfraces y de cosas, pues no vamos a encontrar nada. Seguiremos en el baile de máscaras en el que estamos, que es la existencia inauténtica, y nos perderemos de nuestra vida, ¿no? Entonces vuelvo con esto, dice, el que conoce a los demás es inteligente, el que se conoce a sí mismo es iluminado, el que vence a los demás es fuerte, el que vence a sí mismo es la fuerza, el que se contenta es rico, el que se esfuerza sin cesar es voluntarioso, el que permanece en su puesto vive largamente, el que muere y no perece es eterno. ¿No? ¿Se acuerdan del concepto de eternidad? El que muere y no perece, ¿se acuerdan? Incluso la clase pasada hablaba de los poemas de Santa Teresa, que decía, me muero porque no me muero. Y les decía, eso tiene dos formas de ser leído. Me muero porque no me muero, es decir, que eso es la parte cristiana, decir, me muero porque ya quiero ser elevado, que mi espíritu llegue con Dios, que mi cuerpo quede aquí, ha sido una trampa mi cuerpo y mi espíritu llegará al cielo, todo este tipo de cosas. Pero la otra parte es esta parte de lo que hablamos de la existencia auténtica e inauténtica, donde me muero porque no me muero. O sea, porque no siento el dolor de estar vivo, porque no conozco el no ser. Estoy en el no ser y entonces no veo la distancia frente al no ser. Estoy en modo zombie y entonces en modo zombie estoy en una existencia inauténtica en donde no siento nada. Pero cuando ya puedo estar en algún momento en el Tao, en mi camino, entonces advierto que es horrible estar anestesiado en la existencia, estar en modo zombie. Y entonces me muero porque no me muero. Entonces ya desde cuando uno sale del Tao y uno puede sentir ese dolor por lo que uno sea, pero es maravilloso, es preferible ese dolor a estar anestesiado y ni siquiera sentirlo, que parezca inadvertido. Ahí esta forma de pensar el dolor es totalmente fuera del canon occidental, ¿no? Entonces, y recuerden que eternidad para el Tao no tiene que ver con que algo permanezca después de que yo me muera, eso es eterno. O sea, las montañas son eternas, para el Tao no. Para el Tao son eternas si esas montañas en algún momento se alojaron en mi corazón y quedaron en el corazón para siempre, y ahí quedaron, de ahí que sembraron una semilla, y esas montañas entonces son eternas porque están en mí, en mi vida. Entonces lo eterno para el Tao es lo que está ligado a lo efímero, que fue un acto en donde esas montañas quedaron para siempre en mi corazón. Entonces esa es eternidad ligada a lo efímero del encuentro con esas montañas, ¿no? La clase 24 dice, el gran Tao es como el río que fluye en todas las direcciones. Todos los seres le deben la existencia y él a ninguno se le niega.
O sea, también les decía yo, si se acuerdan, ahorita voy a regresar a leerles todo, cómo resultó una verdadera revolución para el pensamiento hinduista toda la cuestión del budismo. Gracias a Buda, por primera vez en la historia de un país segregado, marginado por su sistema de castas, donde si nacías en una casta era una fatalidad quedarte en esa casta, y por lo tanto los brahmanes, para poder llegar a ser sacerdote y la iluminación y todo eso, pues eras una casta inaccesible. Y de repente, llega un tipo, Buda, y les dice: no, señores, cualquiera de ustedes puede llegar al camino de la iluminación, el samsara, el camino de las eternas ciclos, podemos intervenir en él, y ustedes pueden alcanzar la iluminación y pueden alcanzar la trascendencia. No necesitan ir al río Ganges para apresurar el camino de ir elevando su sistema de castas hasta, ¿no? Si ustedes, aunque seas un desposeído, cualquiera de las castas, puedes serte budista y alcanzar la iluminación. Eso es una revolución impresionante para un sistema de dominación y de sometimiento por castas, ¿no? Aquí es más o menos lo que está diciendo Lao Tse, ¿no? Está diciendo: señores, el gran Tao es como el río que fluye en todas las direcciones. Todos los seres le deben la existencia, y a él ninguno se le niega, ninguno. Cuando realiza su obra, no se le apropia. ¿Sí es esto? Perdón. ¿Sí? Cuando realiza su obra, no se le apropia. Cuida y alimenta a todos los seres sin adueñarse de ellos. Carece de ambiciones. Por eso, puede ser llamado pequeño. Todos los seres retornan a él sin que se les recele, y por eso puede ser llamado grande. De la misma forma, el sabio nunca se considera grande, y así perpetúa su grandeza. No sé cuáles leí hace rato, pero sonó hasta mejor. Pero bueno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces se trata esto nada más del gran Tao. Fluye en todas las direcciones, todos los seres le deben la existencia, y él a ninguno se le niega. Esto es importante porque un poquito lo que está queriendo también decir el Tao aquí, Lao Tse, es que nosotros podemos pasar toda nuestra vida y morirnos como seres inauténticos sin haber jamás tomado noticia siquiera de que hemos sido el personaje de una existencia que no nos pertenecía. No hemos sido felices, pero hemos conseguido las metas y todo ese tipo de propósitos y demás, ¿no? Y después de esta serie, recuerden que voy a acabar, este es el penúltimo porque voy a regresar al primero. Este es la enseñanza número 37, que es exactamente la última de lo que se conoce como libro interior, o el libro estrictamente escrito que sabemos que fue escrito por Lao Tse. El Tao, por su naturaleza, no actúa. O sea, ¿se dan cuenta cuando empezamos a ver todo esto, cómo esto ya no es misterioso? El Tao, por su naturaleza, no actúa. Porque el Tao es efecto, es consecuencia de quien actúa desde el Wu Wei, desde lo que se siente. Entonces, el Tao, por su naturaleza, no actúa, es efecto, es consecuencia, es condición de que se esté promoviendo este diálogo entre el Wu Wei y el Wei, entre la existencia inauténtica y la existencia auténtica. ¿De acuerdo? Estar buscando, ¿se acuerdan? El Li, el camino, los fluidos, la dirección del viento. El Tao, por su naturaleza, no actúa, pero nada hay que no sea hecho por él.
Si los príncipes y los reyes pudieran adherirse, todos los seres evolucionarían por sí mismos. Si al evolucionar aparece el deseo de obrar, evolucionar y el deseo de obrar, yo lo mantendría en la simplicidad sin nombre. En la simplicidad sin nombre no existe el deseo. Recuerden que aquí decimos que no existe el anhelo, no existe el querer, pero el deseo es otra cosa. Pero el deseo sí está del lado del ser siendo, y del que habla el teólogo Spinoza, ¿no? Eso es otra cosa. Y también es cierto, o sea, los budistas cuando hablan del deseo, tampoco hablan del deseo desde esa perspectiva. Hablan del retener, del anhelar, del querer, pero no del deseo. El deseo es inefable. O sea, el deseo no es de algo, ¿no? El anhelar, el querer, sí. El deseo es condición de posibilidad de ser en el mundo, ¿no? Es la fuerza. Es precisamente, digamos, sería el ki. ¿Se acuerdan cuando revisábamos las conceptualizaciones de lo que es la energía? Y después decía el yin ki, que es esa energía primordial. Bueno, esa energía primordial es precisamente ese deseo. Ese es el empuje, ¿no? Entonces, dice, en la simplicidad sin nombre no existe el anhelo. Sin anhelos es posible la paz y el mundo se ordena por sí mismo. Bueno, entonces regreso al principio. Vamos a leer entonces la siguiente vez todo el libro exterior, todo lo que es unas partes de lo que es el libro exterior, de lo que es los discípulos de Lao Tse, que son textos atribuidos a Lao Tse, ¿no? Dice, fíjense, después de que hemos caminado todo esto, creo que va a ser interesante para ustedes regresar a la primera enseñanza. El Tao que puede ser expresado no es el verdadero Tao. Si yo estoy siendo transitivamente en el camino de mi vida, si yo estoy en eso, si yo soy en eso, ¿cómo ponerle nombre? ¿El camino de qué? ¿Del éxito? ¿El camino del ser? ¿El camino de qué es? O sea, del encuentro, o sea, el camino. Si cada vez le voy poniendo nombres, esos nombres cada uno son más pequeños, porque el camino es mucho más grande que esas cosas en donde yo reconozco el camino. Entonces el Tao que puede ser expresado no es el verdadero Tao, porque el Tao es siendo transitivamente. Lo que decíamos, por ejemplo, si yo estoy comiendo un mango, estoy comiendo el mango y lo disfruto y me encanta el sabor del mango y estoy chupando el mango y me dicen, explícame, expresa qué es eso que está pasando, pues no hay palabras para expresar eso. O sea, si yo digo sabroso, dulce, rico, tampoco está concernido en eso. O sea, simplemente la posibilidad de permitirme esa experiencia es mucho más rica que cualquier nombre o cualquier apellido o cosa que le ponga. El Tao que puede ser expresado no es el verdadero Tao. El nombre que se le puede dar no es su verdadero nombre. Es el camino de la existencia, el camino del ser, no. Sin nombre es el principio del universo. O sea, sin nombre, si me permito el Tao sin nombre, sin apellido, sin dirección, sin que sea clasificado en algún tipo de las experiencias trascendentes del ser, el Tao. No, el Tao no interesa una experiencia trascendente. Al Tao le interesa el ser aquí, en cada momento, en cada cosa y todo eso. Pero finalmente en eso hay trascendencia. Sobre todo si lo pensamos desde el ser inauténtico, desde el ser enjaulado, en donde lo que hay es intrascendencia, es lo más banal, es lo más... Entonces, eso es lo paradójico, ¿no?
Sin nombre es el principio del universo. Y con nombre es la madre de todas las cosas. Decíamos, el Tao requiere de la madre de todas las cosas, el nombre. Necesitamos que las cosas tengan nombre. Nosotros tenemos que decir, el Tao es un camino de iluminación, y corregirnos, decir, no, bueno, no es un camino de iluminación, no es suficiente. Pero decirlo es importante, para decir que no es eso. Bueno, es un camino de trascendencia. Bueno, no es un camino de trascendencia, pero bueno, es un camino de trascendencia. No. ¿Me explico? Esa parte de ir poniéndole nombre a las cosas para poder después rebasar esa situación, ¿no? Esa condición donde estamos... es que suena esto quizá muy religioso y desde la tradición religiosa católica, pero de lo que estamos hablando estrictamente es un sentido como de transubstanciación, de transubstancialidad, de que una cosa se convierta en otra a partir del encuentro, ¿no?, con esas cosas. Entonces dice, desde el no ser, que era lo que yo les decía hace rato y les he estado diciendo todo el tiempo, desde el no ser comprendemos su esencia. Desde el ser solo vemos su apariencia. Desde el no ser, cuando no somos, es cuando entendemos la esencia, la importancia, en donde el ser qué, ¿no? Desde esa posibilidad de ser siendo transitivamente, es donde posamos, no puedo ser esto, lo otro, desde el yo, y es ahí donde encontramos precisamente la esencia. Pero si estamos del lado del ser, lo que encontramos es la pura apariencia de las cosas, su forma, su fondo, su peso, su volumen, su color, ¿no? Ambas cosas, ser y no ser, tienen el mismo origen, aunque distinto nombre. Su identidad es el misterio. Y es el misterio, y en ese misterio se halla la puerta de la maravilla. Entonces, ¿qué es lo que está proponiendo finalmente Lao Tse en toda esta cuestión? Eso. La capacidad de que, pero fíjense cómo maravilla, no iluminación, no. La iluminación, lo dijo, es aquel que se encuentra a sí mismo, que se conoce a sí mismo, no aquel que se encuentra con Dios o con el Espíritu, sino con uno mismo. Y aquí, ¿qué es lo que está proponiendo del sentido de la maravilla? El poder vivir del lado del misterio, de no tener que estar atrapando las cosas a lo que es definible, a lo que tiene nombre, poder vivir sorprendiéndonos de las cosas, del ser que es siendo en esas cosas que pueden tener nombre, para poder alcanzar su estado de que no tengan ese nombre, en ese juego del yin y del yang, en ese camino de los pequeños encuentros, de los pequeños desencuentros. Bueno, pues eso sería ¿no? Bueno, entonces eso sería todo. Nos vemos, vamos a tener 2 clases más. Esta que sigue va a ser voy a hablar, como les decía, ya de la última parte del Tao, y también de algunos otros de los pensadores. Uno de ellos especialmente piensan que si fue discípulo Luan Xi o Xuanzi, que piensan que fue discípulo, pero en realidad es un pensamiento independiente, próximo, muy próximo al taoísmo. Podríamos pensar casi heredero no sé si heredero, pero muy, muy próximo al taoísmo, pero sí con ciertos matices diferentes. Y también en el último curso, lo que voy a intentar es hacer pues ahora sí que abrochar como dicen, con no sé qué de oro, de oro, broche de oro, todo, ¿sí? Lo que va a ser como un resumen de todo lo que hemos visto, y como a manera de conclusiones, o sea, para que vean que con todo y taoísmo y pensamiento chino y todo eso, mi cabeza sigue estando estructurada a partir de generar
un espacio de conclusiones. Bueno, les van a decir algunas palabras. Solo agradecerles su asistencia y gracias al Dr. Tappan por estar impartiendo este curso. Como ya les dijo, todavía nos quedan 2 sesiones más. En la página de Facebook les estaré compartiendo la información. Hay 2 personas nuevas, me parece, entonces en Facebook compartiré nuevamente el link del PDF del Tao que ha estado leyendo el Dr. Tappan. También estoy compartiendo videos de yoga, de respiración, porque como hemos visto en el Tao, el cuerpo y el alma son uno. Y pues bueno, nos vemos la siguiente clase. Que tengan bonita semana. Gracias.